Can Yaman ya entró en Estados Unidos. Pero no lo hizo como muchos imaginaban. No apareció anunciando una película de Hollywood, no confirmó un contrato secreto con un gran estudio y tampoco presentó un personaje creado especialmente para el público estadounidense. Su primera gran puerta fue otra. Una puerta en español, abierta desde Miami y dirigida a millones de espectadores hispanos que llevaban años siguiéndolo desde lejos. El estreno de El Turco en Telemundo convirtió aquella visita en algo mucho más importante que una campaña promocional. Por primera vez, Can Yaman pudo hablar personalmente con una audiencia que ya conocía sus series turcas, pero que nunca había tenido un contacto tan directo con él. Entró en estudios estadounidenses, concedió entrevistas en español y descubrió que su nombre tenía un lugar propio dentro de una comunidad enorme. Al mismo tiempo, Sandokan ya estaba disponible para el público estadounidense a través de Netflix. Prime Video anunció Bro como una producción destinada a estrenarse en todo el mundo. Y El laberinto de las mariposas espera una plataforma capaz de llevar su primera gran interpretación en español mucho más allá de España. Visto desde fuera, parece que Can Yaman está rodeando Hollywood. Pero quizá la verdad sea más sorprendente. Tal vez no necesita perseguirlo. En una entrevista reciente explicó que el cine no forma parte de sus objetivos inmediatos y que, después de la pandemia, las productoras encuentran más razones comerciales para invertir en series. También reconoció que aceptaría una película si apareciera la oportunidad correcta. Entonces surge una pregunta inevitable. ¿Está rechazando Hollywood o está construyendo un camino más inteligente para llegar a Estados Unidos? ¿Puede una estrella europea conquistar el mercado americano sin comenzar por una película en inglés? ¿Y por qué el público hispano podría convertirse en la pieza más importante de toda esta estrategia? Quédese hasta el final, porque vamos a reconstruir cada puerta que Can Yaman ya abrió en Estados Unidos, los proyectos que pueden consolidarlo, los riesgos de una carrera repartida entre demasiados países y la decisión que todavía falta. Suscríbase a Amor y Sueños, porque esta historia no trata solamente de fama. Trata de cómo una estrella internacional intenta entrar en el mercado más competitivo del mundo sin abandonar su idioma, su identidad ni al público que lo acompañó primero. La primera visita profesional de Can Yaman a Estados Unidos no fue un viaje cualquiera. El actor había pasado años trabajando entre Turquía, Italia y diferentes producciones europeas, pero el lanzamiento de El Turco le permitió presentarse físicamente ante el mercado estadounidense. La elección de Miami fue especialmente significativa porque la ciudad funciona como uno de los grandes centros de la televisión hispana. Hasta ese momento, su relación con Estados Unidos había sido indirecta. Algunas de sus series turcas ya habían circulado entre espectadores estadounidenses y latinoamericanos. Sus seguidores podían conocer su trabajo, comentar sus personajes y seguir sus apariciones a través de Internet. Sin embargo, la distancia seguía existiendo. Can Yaman era una estrella internacional consumida desde lejos. Telemundo cambió esa relación. La cadena no se limitó a emitir una serie adquirida. Lo recibió como protagonista de una campaña dirigida a la audiencia hispana de Estados Unidos. El actor pasó por distintos programas, habló de Hassan Balaban, explicó las exigencias físicas del rodaje y respondió preguntas sobre su conexión con la comunidad latina. La diferencia entre ser visto y estar presente es enorme. Una plataforma puede poner una serie frente a millones de personas, pero una entrevista permite que el público conozca la voz, el humor, la disciplina y la forma de pensar del actor. Can Yaman pudo demostrar que no era solamente un rostro doblado al español. Podía comunicarse directamente, comprender las preguntas y sostener una conversación con naturalidad. También descubrió una realidad que había imaginado durante años. En Estados Unidos existe una audiencia que habla español, consume producciones internacionales y no necesita esperar a que Hollywood convierta a un actor en una estrella para reconocerlo. Esa comunidad ya lo conocía por Pájaro Soñador, Dolunay y otras ficciones distribuidas fuera de Turquía. Por eso Miami no debe interpretarse como una simple escala. Fue una prueba de recepción.
Las cadenas observan cómo responde el público, qué entrevistas generan conversación y si una figura extranjera puede adaptarse a los códigos locales. Cada aparición ayuda a medir si existe espacio para nuevas adquisiciones o campañas futuras. El resultado más importante no fue una fotografía en un estudio. Fue la desaparición de una barrera. Can Yaman dejó de ser para la televisión hispana estadounidense un actor lejano asociado a series importadas. Se convirtió en una presencia disponible, capaz de regresar, promocionar otros proyectos y hablarle a la audiencia sin intermediarios. Telemundo estrenó El Turco el 7 de julio de 2026 a las 10 de la noche, hora del este. La miniserie de 5 episodios formó parte de una noche especial de programación y llegó acompañada por una campaña que presentaba a Can Yaman como una estrella internacional. La cadena destacó que la producción ya había asegurado distribución en más de 20 territorios antes de su llegada a Estados Unidos. La elección del proyecto tenía sentido. El Turco combina acción, romance, traición y drama histórico, elementos familiares para el público de las grandes ficciones televisivas. Hasan Balaban es un guerrero otomano acusado injustamente, perseguido por su propio pasado y obligado a refugiarse en un pueblo italiano. Allí encuentra una comunidad sometida y una mujer capaz de cambiar sus prioridades. El personaje también permitía presentar a Can Yaman lejos de la comedia romántica que había marcado su fama inicial. Telemundo podía ofrecer a sus espectadores un héroe físico, pero también una historia de familia, sacrificio y justicia. El conflicto con su hermano convertía la aventura en algo personal. La campaña fue importante porque la cadena utilizó varios espacios para mostrar distintas dimensiones del actor. En Hoy Día habló de las exigencias físicas y de la preparación mental. En La Mesa Caliente abordó secretos de la historia y su conexión con la comunidad hispana. En Al Rojo Vivo presentó la traición, la acción y los desafíos que enfrentaba su personaje. Cada programa llega a un tipo de espectador diferente. La presencia repetida permitió que Can Yaman apareciera ante personas que quizá nunca habían visto una serie turca. No dependía solamente de los seguidores que ya lo conocían. Entraba en la rutina diaria de una cadena estadounidense. Telemundo también ofreció los episodios completos a través de su web, aplicación y dispositivos conectados. Esto amplió la vida de la serie más allá del horario televisivo. Un espectador podía descubrir una entrevista, buscar el programa y comenzar a verlo sin esperar a la siguiente emisión. La puerta de Telemundo no es la misma que la de Hollywood. No garantiza una película estadounidense ni un contrato permanente. Pero abre algo que puede ser más útil en esta etapa: acceso directo a una audiencia definida, promoción en español y una infraestructura capaz de llevar su trabajo a hogares de todo el país. El verdadero valor de aquella semana no se mide únicamente por una emisión. Se mide por la posibilidad de volver. Una vez que una cadena comprueba que un actor puede participar en sus programas y conectar con sus presentadores, la siguiente campaña resulta mucho más fácil de imaginar. La disponibilidad gratuita del Turco añade una dimensión estratégica. En el momento de esta investigación, la página oficial de Telemundo ofrecía los capítulos completos a través de su sitio web, su aplicación y dispositivos como Roku, Fire TV, Apple TV y televisores inteligentes. Para una estrella que intenta crecer en Estados Unidos, reducir la dificultad de acceso es fundamental. Muchos proyectos internacionales fracasan antes de llegar al público porque nadie sabe dónde encontrarlos. Una serie puede generar miles de comentarios en redes sociales y, aún así, permanecer encerrada detrás de una plataforma desconocida, un horario limitado o una distribución diferente en cada territorio. El Turco evitó parte de ese problema dentro del mercado hispano-estadounidense. La palabra gratis también tiene un efecto poderoso. Permite que los espectadores curiosos prueben el primer episodio sin comprometerse con una nueva suscripción. Para quienes ya seguían a Can Yaman, representa una forma legal y sencilla de apoyar el proyecto. Para quienes no lo conocían, elimina una excusa. Sin embargo, la accesibilidad no garantiza por sí sola un fenómeno.
La audiencia debe sentir que la historia merece 5 episodios de atención. Hassan Balaban compite con una oferta enorme de telenovelas, series internacionales, deportes y contenidos bajo demanda. En su conversación con F, Kanyaman explicó que algunas de sus series ya se habían distribuido en Estados Unidos y Latinoamérica, pero que el turco le permitía conectar personalmente con ese público por primera vez. La palabra personalmente cambia toda la historia. Durante años, los seguidores latinoamericanos construyeron una relación con él mediante personajes. Conocieron al empresario romántico, al fotógrafo aventurero, al inspector y al guerrero. Cada serie añadía una imagen diferente, pero el actor real permanecía protegido por entrevistas traducidas, apariciones europeas y la distancia geográfica. En Miami pudo hablar en español y reconocer directamente la existencia de esa comunidad. Dijo que sabía que tenía muchísimos seguidores latinoamericanos y expresó el deseo de pasar más tiempo en esta parte del mundo. Para una audiencia acostumbrada a recibir contenido importado, escuchar esa intención produce una sensación de reconocimiento. No se trata solamente de simpatía. La conexión cultural es una herramienta profesional. Un actor internacional necesita comprender cómo se comunica cada mercado. Lo que funciona en un programa italiano puede parecer distante en una entrevista estadounidense. El humor, el ritmo y la forma de agradecer al público cambian. Kanyaman posee una ventaja poco común. Ha trabajado en turco, italiano, inglés y español. Cada idioma le permite presentarse sin depender completamente de traductores. El español es especialmente importante porque une España, gran parte de Latinoamérica y una comunidad enorme dentro de Estados Unidos. La audiencia hispana estadounidense tampoco es un grupo uniforme. Incluye personas con raíces mexicanas, puertorriqueñas, cubanas, dominicanas, colombianas, argentinas y muchas otras. Sus hábitos televisivos, referencias culturales y preferencias no son idénticos. Entrar a través de Telemundo ofrece una visibilidad amplia, pero la relación debe construirse con continuidad. Un solo viaje puede despertar entusiasmo y luego desaparecer. Para convertir la visita en una etapa real, Kanyaman necesitará nuevos proyectos disponibles en Estados Unidos, campañas adaptadas y posiblemente eventos donde pueda volver a encontrarse con el público. La primera puerta ya está abierta. Ahora falta decidir si atravesará el pasillo completo. Esta es una de las razones por las que el siguiente estreno importa tanto. Si El laberinto de las mariposas encuentra distribución estadounidense, el actor podría regresar con una producción completamente en español. Si Bioro llega mundialmente a Prime Video, la campaña podría mostrar una faceta cómica. Cada proyecto ofrece una conversación distinta con la misma audiencia. Dígame en los comentarios algo importante. ¿Conoció usted a Kanyaman por una serie emitida en Estados Unidos, por una plataforma o por vídeos en Internet? Suscríbase a Amor y Sueños, porque su respuesta ayuda a entender cuál fue la verdadera puerta de entrada para el público hispano. Mientras Telemundo presentaba el turco, Netflix ya ofrecía otra versión de Kanyaman al público estadounidense. Sandokan aparece en el catálogo de Netflix de Estados Unidos como una serie de acción, aventura, romance y época. La producción convierte al actor en el legendario pirata que combate el dominio británico en el sudeste asiático del siglo XIX. La diferencia entre ambas puertas es evidente. Telemundo se apoya en una relación televisiva diaria con la audiencia hispana. Netflix funciona como una plataforma global donde el usuario decide cuándo comenzar y puede descubrir la serie a través de recomendaciones, búsquedas o tendencias. Una cadena presenta al actor. Un algoritmo puede hacerlo aparecer frente a alguien que nunca escuchó su nombre. Sandokan posee además una ventaja internacional, la historia ya era conocida en Europa y el personaje pertenece a una tradición literaria anterior a Kanyaman. Para algunos espectadores estadounidenses será una aventura completamente nueva. Para otros, la presencia de Ed Westwick, John Hannah y un reparto internacional puede facilitar el primer contacto. El papel también modifica la forma en que se percibe al actor.
Hassan Balaban es un guerrero herido que busca justicia dentro de una comunidad oprimida. Sandokan es un capitán carismático, un rebelde y un símbolo de resistencia. Ambos utilizan la fuerza, pero la energía narrativa es distinta. Netflix no necesita que Kanyaman esté físicamente en un estudio para mantener disponible la serie. El catálogo trabaja durante todo el día y puede llevar el proyecto a espectadores de habla inglesa, española y otros idiomas. Esa amplitud es fundamental para alguien que desea construir una carrera sin fronteras. Pero aparecer en Netflix tampoco equivale automáticamente a conquistar Estados Unidos. Miles de títulos compiten por atención. La plataforma ofrece visibilidad potencial, no una garantía de descubrimiento. El éxito depende de la promoción, las recomendaciones, la conversación y la capacidad de la serie para retener a quienes comienzan a verla. Aquí vuelve a ser importante la campaña de Telemundo. Un espectador que descubre a Kanyaman en el turco puede buscar su nombre y encontrar Sandokan en Netflix. El proceso también puede funcionar al revés. Alguien atraído por el pirata puede descubrir que el actor acaba de visitar Miami y tiene otra serie disponible gratuitamente en español. Esta conexión entre plataformas crea un ecosistema. Kanyaman no entra en Estados Unidos mediante una única apuesta capaz de triunfar o fracasar. Entra a través de varios caminos que se alimentan entre sí. La estrategia puede ser menos espectacular que un anuncio de Hollywood, pero también es más resistente. El turco y Sandokan presentan dos imágenes poderosas del mismo actor. En ambas, Kanyaman interpreta a hombres perseguidos que terminan defendiendo a una comunidad. Esa semejanza puede ayudar a consolidar su identidad como héroe internacional. También puede convertirse en un problema si el público siente que cada nueva producción repite la misma fórmula. Hassan Balaban llega herido a un pueblo italiano después de ser acusado injustamente. Sandokan vive en conflicto con un imperio que explota territorios y pueblos. Los dos personajes poseen una presencia física dominante, una historia romántica y un enemigo que representa un poder mayor. La diferencia se encuentra en el tono y en el universo. El turco tiene una dimensión de venganza familiar. Sandokan pertenece a la aventura clásica, el mar, la rebelión y el mito. Uno fue presentado por Telemundo como una miniserie de 5 episodios. El otro puede permanecer durante más tiempo dentro del catálogo de Netflix y atraer a espectadores internacionales. Para crecer en Estados Unidos, Kanyaman debe convertir estas semejanzas en una marca y no en una limitación. El público necesita reconocerlo, pero también sorprenderse. Las estrellas de acción suelen construir su carrera alrededor de ciertas cualidades constantes: disciplina, fuerza, presencia y capacidad para sostener el peligro. Lo importante es que cada personaje tenga una herida distinta. El propio actor parece consciente de ese riesgo. Sus proyectos siguientes se alejan parcialmente del héroe histórico. El laberinto de las mariposas lo lleva a un thriller contemporáneo en español. Bro lo convierte en abogado dentro de una comedia familiar y romántica. Esas decisiones pueden demostrar que no está atrapado en la espada, el uniforme o el cuerpo preparado para la batalla. La audiencia estadounidense valora la claridad. Un actor internacional necesita una presentación fácil de comprender. Kanyaman puede ser identificado como el protagonista europeo que trabaja en varios idiomas y cambia de país para cada proyecto. Pero esa descripción debe estar acompañada por papeles suficientemente diferentes. Las dos plataformas ofrecen un laboratorio perfecto. Telemundo muestra cómo funciona ante el público hispano tradicional. Netflix permite comprobar si su presencia atraviesa idiomas y comunidades. Prime Video añadirá una tercera prueba cuando Bro llegue mundialmente. La gran pregunta es quién controla esa narrativa. Si las plataformas presentan cada serie de manera aislada, muchos espectadores no comprenderán que están viendo etapas de una misma transformación. Si el actor y su equipo conectan los proyectos mediante entrevistas y promoción, Estados Unidos puede descubrir no solamente a dos héroes, sino a una estrella que está construyendo una carrera internacional de forma deliberada.
En julio, durante el Festival de Cine y Televisión de Benevento, Can Yaman habló con una franqueza inesperada sobre el cine. Explicó que el gran formato no se encuentra entre sus sueños inmediatos. Según su análisis, después de la pandemia la industria cambió y las productoras prefieren invertir en series por razones comerciales. La declaración contradice una idea muy extendida. Durante décadas, el cine fue presentado como la cima natural de la carrera de un actor. La televisión podía dar fama, pero la gran pantalla otorgaba prestigio y permanencia. Las plataformas modificaron esa jerarquía. Una serie internacional puede alcanzar cientos de territorios y permanecer disponible durante años. Can Yaman no cerró la puerta completamente. Aclaró que aceptaría la aventura si apareciera la oportunidad correcta. Esa posición es muy diferente de rechazar Hollywood. Significa que no quiere entrar a cualquier precio ni aceptar una película solamente para añadirla a su currículo. También respondió a una pregunta sobre la posibilidad de interpretar otro personaje tan icónico como Sandokan. Dijo que no creía que existieran muchos personajes equivalentes en Europa y añadió que quizá en Estados Unidos la situación sería diferente. La frase reconoce el poder de la industria estadounidense para crear o recuperar grandes figuras populares. Sin embargo, un personaje icónico no aparece por perseguirlo. Necesita un guión, una producción y un momento adecuados. Can Yaman conoce el riesgo de aceptar un papel famoso. Sandokan lo obligó a enfrentarse a comparaciones, preparación física extrema y una memoria televisiva que pertenecía a otras generaciones. Hollywood podría ofrecerle una oportunidad enorme, pero también podría reducirlo a un estereotipo. Un actor turco de físico poderoso puede recibir propuestas limitadas al villano extranjero, el guerrero silencioso o el interés romántico exótico. Entrar rápidamente no siempre significa entrar bien. Las series europeas le permiten conservar un grado mayor de protagonismo. En el turco y Sandokan ocupa el centro de la historia. En El laberinto de las mariposas lidera el reparto dentro de una producción española. En Bro comparte una comedia diseñada alrededor de dos hermanos. Un papel secundario en una película estadounidense tendría mayor visibilidad simbólica, pero quizá menos espacio interpretativo. Por eso la frase sobre el cine puede leerse como una muestra de paciencia. Can Yaman no necesita demostrar que puede aparecer durante 10 minutos en una producción de Hollywood. Necesita encontrar un personaje capaz de aprovechar los idiomas, la presencia y la experiencia internacional que ya posee. El cine puede esperar. La pregunta es si Hollywood sabrá reconocerlo cuando llegue el proyecto correcto. La industria audiovisual actual permite construir una carrera estadounidense sin comenzar por Hollywood. Telemundo, Netflix y Prime Video forman parte del mercado de Estados Unidos, aunque sus proyectos nazcan en Turquía, Italia o España. El lugar de producción ya no determina por completo el lugar de consumo. Un espectador puede ver una serie italiana en Nueva York, una ficción española en Miami o un drama turco en Los Ángeles sin esperar a que un estudio estadounidense realice una adaptación. Las plataformas convierten la distribución en una forma de presencia profesional. Esta realidad favorece a Can Yaman porque su principal fortaleza es precisamente la movilidad. Habla varios idiomas, se adapta a equipos internacionales y acepta proyectos que lo obligan a cambiar de entorno. En lugar de esperar una llamada desde California, puede construir una filmografía europea que llegue directamente a las pantallas estadounidenses. La estrategia también reduce el riesgo. Una única película de Hollywood podría definirlo durante años. Si el proyecto fracasa, la industria puede interpretar el resultado como una falta de conexión con el público. Varios estrenos en plataformas diferentes permiten experimentar con géneros y audiencias. El turco mide su atractivo dentro de la televisión hispana. Sandokan lo presenta como héroe de aventura ante el público global de Netflix. El laberinto de las mariposas puede demostrar su capacidad para actuar completamente en español. Bro pondrá a prueba la comedia y llegará a Prime Video en todo el mundo. Cada proyecto añade información sobre la clase de actor que puede ser en Estados Unidos.
Cuando finalmente aparezca una propuesta estadounidense original, llegará con una audiencia previa y ejemplos concretos de su trabajo. No será un desconocido que pide una oportunidad. Será una figura internacional con varios puntos de contacto dentro del mercado. Pero existe una condición. La disponibilidad debe convertirse en reconocimiento. Estar presente en 3 plataformas no sirve si el público no relaciona los títulos entre sí. La promoción, el posicionamiento y la continuidad son esenciales. También hace falta una narrativa clara. Can Yaman no debe ser presentado solamente como un hombre atractivo que viene de las series turcas. Su historia profesional contiene elementos más poderosos: estudió derecho, cambió de país, aprendió idiomas y asumió personajes de diferentes tradiciones culturales. Estados Unidos suele responder bien a las historias de transformación y disciplina. El actor puede representar precisamente eso. Un profesional que no espera permiso para cruzar fronteras y que utiliza cada idioma como una herramienta de trabajo. No perseguir Hollywood no significa renunciar al mercado estadounidense. Puede significar entrar por varias puertas hasta que la industria ya no pueda tratarlo como un invitado. La siguiente puerta confirmada pertenece a Prime Video. Amazon anunció Bro como una comedia original de 8 episodios protagonizada por Can Yaman y Giovanni Nasta. La serie estará disponible exclusivamente en Prime Video en todo el mundo, aunque todavía no existe una fecha de estreno anunciada. La expresión en todo el mundo incluye el mercado estadounidense. Esto convierte a Bro en el proyecto futuro con el camino internacional más claro. No depende de una venta posterior por territorios ni de que una cadena local decida adquirirlo. Forma parte de una plataforma que ya opera directamente en Estados Unidos. La historia sigue a 2 hermanastros abogados, Ricardo y Nicola Ridolfi, opuestos en casi todo y obligados a trabajar juntos para salvar el despacho familiar. Ricardo es un profesional brillante cuya vida se desmorona después de una decepción sentimental. Nicola parece menos probable como abogado, pero posee carisma y una capacidad natural para relacionarse con las personas. Can Yaman interpretará a Nicola. El papel rompe con la imagen del héroe histórico y lo acerca a una comedia contemporánea de trabajo, amor y conflictos familiares. Para la audiencia estadounidense, este cambio puede ser más importante de lo que parece. La comedia revela aspectos que la acción puede ocultar. Un actor debe controlar el ritmo, aceptar la vulnerabilidad y permitir que el personaje resulte ridículo sin perder empatía. El público acostumbrado a verlo como hombre invencible tendrá que aceptar que otro personaje puede ser más seductor, más seguro o más competente en determinadas situaciones. Bro también recupera una parte real de su pasado. Antes de dedicarse completamente a la interpretación, Can Yaman estudió Derecho y trabajó en el ámbito jurídico. Ahora regresará a ese universo desde la ficción, pero sin la solemnidad de una biografía profesional. Prime Video posee herramientas promocionales diferentes de Telemundo y Netflix. Puede presentar la serie simultáneamente en varios países, adaptar materiales y utilizar el reconocimiento que Can Yaman ya tiene en Europa y Latinoamérica. Una campaña inteligente podría convertir el origen italiano de Bro en una ventaja internacional. El proyecto no garantiza una explosión en Estados Unidos. Las comedias locales viajan con dificultad cuando dependen demasiado de códigos culturales. Pero la relación entre hermanos, las tensiones familiares y el fracaso amoroso son temas comprensibles en cualquier país. Bro será una prueba decisiva porque mostrará si el público estadounidense acepta a Can Yaman sin espada, sin uniforme y sin la protección del héroe perfecto. El personaje de Nicola Ridolfi puede convertirse en una presentación especialmente útil para Estados Unidos. Las series de abogados poseen una larga tradición dentro de la televisión estadounidense. El público reconoce inmediatamente el despacho, los clientes, la competencia profesional y los conflictos entre la vida privada y el trabajo. Bro no parece buscar el tono de un drama judicial clásico. Amazon la describe como una comedia de compañeros con matices románticos.
El centro estará en la relación entre los hermanastros, sus fragilidades y la dificultad de confiar el uno en el otro. Ese enfoque puede acercar a Kanyaman a espectadores que no consumen aventuras históricas. Una persona que nunca elegiría una serie sobre un guerrero otomano o un pirata puede sentirse atraída por una comedia familiar contemporánea. También permite que el actor utilice una experiencia personal sin interpretarse a sí mismo. Su formación jurídica le ofrece referencias sobre el lenguaje, la disciplina y la imagen profesional. Pero Nicola no será una versión idealizada del abogado perfecto. Su aparente improbabilidad y su facilidad social crean un contraste con Ricardo. La serie puede jugar con la expectativa del público. Quien vea a Kanyaman en la miniatura imaginará al seductor seguro. La historia podría colocarlo en situaciones donde el encanto no resuelve los problemas o donde la familia conoce todas sus debilidades. Ese cambio es importante para una carrera internacional. Los personajes heroicos construyen admiración. La comedia puede construir cercanía. Estados Unidos ya puede verlo como Hassan Balaban y Sandokan. Bro tendrá la oportunidad de mostrar que también sabe reírse, equivocarse y compartir el centro de la historia. La distribución mundial añade presión. Una producción local puede corregir su campaña después de observar la respuesta en un país. Un lanzamiento amplio necesita explicar desde el principio por qué la serie merece atención fuera de Italia. El nombre de Kanyaman será una herramienta, pero no puede ser la única. Amazon tendrá que vender la química con Giovanni Nasta, el conflicto familiar y el tono romántico. Si la promoción depende únicamente de su físico, repetirá la misma etiqueta que el actor intenta superar. Para Estados Unidos, Bro puede ser la demostración de que no necesita convertirse primero en un personaje estadounidense. Puede llegar como actor europeo dentro de una historia italiana y permitir que la plataforma encuentre a la audiencia adecuada. Esa es la nueva lógica del mercado global. El viaje ya no siempre comienza con una mudanza. A veces comienza cuando una serie aparece en la pantalla correcta. Antes de Bro, otro proyecto puede acercar todavía más a Kanyaman al público hispano. El laberinto de las mariposas es su primera gran serie rodada en España y completamente en español. Interpreta a un agente secreto traicionado que se convierte en el hombre más buscado del país y debe impedir un robo millonario mientras intenta limpiar su nombre. Kanyaman indicó en julio que el estreno estaba previsto para octubre. Sin embargo, todavía no existe una plataforma ni una fecha exacta anunciadas oficialmente. Tampoco hay confirmación de un lanzamiento en Estados Unidos. La incertidumbre convierte la distribución en una pieza fundamental. Una serie en español podría encajar dentro de servicios dirigidos al público hispano, plataformas globales o acuerdos diferentes para cada territorio. Cada opción tendría consecuencias distintas. Si llegara a Estados Unidos a través de una plataforma amplia, permitiría que Kanyaman apareciera con su propia voz en español dentro de un thriller contemporáneo. Sería una evolución natural después de las entrevistas de Telemundo. El público no tendría que imaginar cómo funciona el actor en ese idioma. Podría observarlo durante 8 episodios. El proyecto también se diferencia del Turco y Sandokan. No pertenece al pasado histórico. Se desarrolla dentro de un mundo moderno de vigilancia, instituciones y conspiraciones. El vestuario, los espacios y el ritmo pueden acercarlo a los thrillers internacionales que ya funcionan en las plataformas estadounidenses. Pero no debemos convertir una posibilidad en un hecho. Telemundo no ha anunciado la serie. Netflix y Prime Video tampoco han confirmado su adquisición. La producción española todavía necesita revelar la puerta de salida. Esta falta de información puede perjudicar la conversación si se prolonga demasiado. Los seguidores conocen el título y han visto imágenes, pero no saben cómo prepararse para el estreno. Una campaña clara debería explicar el calendario, los territorios y las opciones legales de acceso. Al mismo tiempo, el misterio mantiene viva la curiosidad.
El laberinto representa exactamente la etapa intermedia de su estrategia, un proyecto creado fuera de Estados Unidos que podría convertirse en una herramienta poderosa dentro del mercado hispano-estadounidense. Su futuro americano no depende solamente de conseguir una película. También depende de que los trabajos que ya realizó encuentren una distribución capaz de unir sus diferentes públicos. La serie está preparada para demostrar que puede actuar en español. Lo único que falta es una plataforma que permita a Estados Unidos escucharlo. Estados Unidos es solamente una parte del mercado hispano que Can Yaman desea explorar. En la entrevista con F mencionó directamente a Brasil, Argentina y Colombia como países donde le gustaría trabajar. También expresó interés por aprender portugués y pasar más tiempo en esta parte del mundo. Las palabras no equivalen a contratos. Hasta ahora no existe una producción brasileña, argentina o colombiana anunciada oficialmente con Can Yaman como protagonista. Pero la declaración revela una dirección profesional. Brasil ofrece una industria enorme y un idioma diferente. Aprender portugués exigiría otra etapa de preparación, pero también le permitiría acercarse al mayor país de Latinoamérica sin depender completamente del español. Argentina y Colombia poseen tradiciones fuertes en televisión, cine y producción para plataformas. Miami puede funcionar como punto de encuentro entre esos mercados. Muchas campañas dirigidas a Latinoamérica se organizan desde Estados Unidos. Las cadenas, agencias y plataformas utilizan la ciudad para reunir talentos y medios de distintos países. La presencia de Can Yaman en Telemundo no fue solamente estadounidense. Las entrevistas circularon digitalmente y llegaron a seguidores de toda la región. Un programa grabado en Miami puede tener una vida mucho más amplia que su emisión original. Esto explica por qué conquistar al público hispano-estadounidense puede mejorar sus oportunidades internacionales. Las plataformas observan comunidades que atraviesan fronteras. Un espectador colombiano que vive en Nueva York, una familia mexicana en Texas y una seguidora argentina en Buenos Aires pueden participar en la misma conversación digital. El actor también comprende que la conexión requiere tiempo. Dijo que le gustaría vivir o pasar más tiempo en esta parte del mundo. No basta con visitar un estudio durante 2 días y esperar que la audiencia se sienta representada. Para construir una relación duradera necesitará escuchar, conocer diferentes culturas y evitar tratar a Latinoamérica como un bloque uniforme. Brasil no es Argentina. Colombia no es México. La comunidad hispana de Estados Unidos contiene muchas experiencias distintas. Su ventaja es la disposición a aprender. La carrera de Can Yaman ya demuestra que puede abandonar una zona de comodidad, mudarse y trabajar en nuevos idiomas. Cada adaptación aumenta su valor para producciones internacionales. Estados Unidos puede ser la base visible de esta expansión, pero Latinoamérica podría convertirse en su audiencia más fiel. La pregunta es ¿qué proyecto llegará primero? ¿Una serie distribuida desde Europa, una producción creada en la región o una colaboración estadounidense diseñada para todo el mercado hispano? A pesar de todas las puertas abiertas, falta una pieza. Can Yaman todavía no tiene anunciado un proyecto original producido específicamente en Estados Unidos. El turco llegó mediante Telemundo, Sandokan a través de Netflix y Bro llegará como producción italiana de Prime Video. Son caminos estadounidenses de distribución, pero no una creación nacida dentro de la industria local. ¿Necesita realmente esa pieza? Para algunos actores internacionales, una producción estadounidense cambia la percepción. Los medios comienzan a tratarlos como parte del mercado y no solamente como estrellas extranjeras. Aparecen nuevas agencias, audiciones y posibilidades de trabajar con directores que antes no los consideraban. Pero el proyecto incorrecto también puede destruir años de construcción. Hollywood posee una larga historia de reducir a los actores extranjeros a acentos, amenazas o imágenes exóticas. Can Yaman podría recibir una oferta visible que no aproveche su capacidad dramática. La mejor oportunidad tendría que explicar por qué él es necesario.
Sus idiomas, su experiencia europea y su presencia física deberían formar parte del personaje, no ser elementos que el guión intenta ocultar. Una serie estadounidense podría funcionar mejor que una película para esta etapa. Ofrecería tiempo para construir al personaje y permitiría conectar con la declaración del propio actor sobre el cambio comercial de la industria. También coincidiría con la forma en que el público ya lo consume. El mercado hispano ofrece una posibilidad especialmente interesante. Estados Unidos produce cada vez más contenidos que hablan español o mezclan idiomas. Un personaje puede moverse entre comunidades sin presentar esa diversidad como una anomalía. Can Yaman podría interpretar a un profesional internacional, un hombre con pasado europeo, un agente, abogado o empresario cuya identidad multilingüe sea parte natural de la historia. No tendría que fingir que nació en California. Sin embargo, no existe un anuncio oficial de ese tipo. Hablar de un contrato secreto o una negociación concreta sería inventar. Lo único confirmado es que el actor no descarta una oportunidad adecuada y que considera posible encontrar en Estados Unidos personajes icónicos diferentes de los europeos. La paciencia puede ser su mejor estrategia. Cada serie disponible aumenta su reconocimiento. Cada entrevista mejora su español. Cada campaña demuestra que puede relacionarse con la audiencia. Cuando llegue una propuesta estadounidense original, Can Yaman estará en mejor posición para elegir. La verdadera conquista no consiste en aceptar la primera puerta. Consiste en tener suficiente poder para decidir cuál merece ser atravesada. Una carrera sin fronteras parece emocionante, pero también contiene riesgos. Can Yaman trabaja entre idiomas, países, cadenas y plataformas. Esa movilidad lo diferencia de otros actores, aunque puede dificultar que una audiencia lo identifique con un hogar profesional claro. En Turquía comenzó su fama. Italia se convirtió en la base de una nueva etapa. España le ofreció su primer gran thriller en español. Estados Unidos abrió la puerta de Telemundo y Netflix. Prime Video prepara un lanzamiento mundial. Cada territorio conoce una versión distinta. El problema aparece cuando los proyectos no llegan al mismo tiempo ni a los mismos lugares. Un seguidor puede escuchar noticias sobre una serie y esperar meses para descubrir que no está disponible en su país. Otro puede encontrar un título sin conocer la transformación que ocurrió antes. La fragmentación reduce el impacto. En lugar de una gran conversación global, aparecen varias conversaciones pequeñas y separadas. Para una estrella internacional, la coordinación de calendarios y campañas es casi tan importante como la elección de papeles. También existe el riesgo de saturación. Si demasiados proyectos, entrevistas y anuncios aparecen juntos, el público puede dejar de distinguirlos. Sandokan, El Turco, El laberinto de las mariposas y Bro necesitan identidades visuales y emocionales propias. Can Yaman debe evitar que su nombre se convierta en el único argumento promocional. La audiencia puede entrar por curiosidad, pero cada historia necesita una razón específica para quedarse. El héroe perseguido, el pirata rebelde, el agente acusado y el abogado cómico no pueden parecer variaciones superficiales de la misma imagen. La vida personal también paga un precio. Cambiar de país significa adaptarse constantemente, aprender equipos nuevos y permanecer lejos de rutinas estables. La idea de ciudadano del mundo suena liberadora, pero puede producir una sensación de no pertenecer completamente a ningún lugar. Estados Unidos aumenta esa presión. El mercado ofrece una visibilidad enorme, pero exige continuidad. Una visita exitosa puede olvidarse si no existe un siguiente movimiento. Una serie disponible puede desaparecer dentro del catálogo si no recibe promoción. Por eso la estrategia necesita paciencia y concentración. No basta con estar en todas partes. Hay que conseguir que cada lugar recuerde por qué estuvo allí. Can Yaman ya posee las piezas de una carrera estadounidense. Telemundo le dio presencia, Netflix disponibilidad y Prime Video una promesa futura. Ahora debe unirlas antes de que el público las perciba como acontecimientos aislados.
Can Yaman no llegó a Estados Unidos siguiendo el camino tradicional. No comenzó con una alfombra roja en Hollywood ni con un papel secundario dentro de una película de gran estudio. Entró hablando español en Miami, presentando una miniserie histórica a la audiencia de Telemundo y descubriendo personalmente a una comunidad que ya lo conocía. Mientras tanto, Sandokan permanecía disponible en Netflix como otra puerta hacia el público estadounidense. Prime Video anunciaba Bro para un lanzamiento mundial. El laberinto de las mariposas esperaba una plataforma capaz de llevar su interpretación en español más allá de España. Cada pieza demuestra que el mercado americano ya forma parte de su carrera, aunque todavía no exista un proyecto original producido específicamente allí. Su presencia es real, pero está distribuida entre cadenas y plataformas. La declaración sobre el cine permite comprender la estrategia. Can Yaman no considera la gran pantalla un objetivo inmediato y reconoce que la industria ha desplazado gran parte de su inversión hacia las series. No cierra la puerta a una película. Simplemente espera una oportunidad que merezca el riesgo. Esa paciencia puede protegerlo. Hollywood ofrece visibilidad, pero también etiquetas. Entrar con el personaje equivocado podría convertirlo durante años en una imagen limitada. Llegar después de demostrar su capacidad en turco, italiano, inglés y español le concede una posición más fuerte. El público hispano ocupa el centro de esta historia. Telemundo demostró que puede hablar directamente con esa audiencia. Latinoamérica aparece en sus planes personales. Una futura distribución de El laberinto de las mariposas podría consolidar la relación. Bro permitirá comprobar si su humor también viaja. La conquista de Estados Unidos quizá no ocurra en una sola noche. Puede ser una acumulación de pequeñas victorias, una entrevista que conecta, un episodio que alguien descubre gratis, una recomendación de Netflix y una comedia que aparece en Prime Video. Ahora queremos conocer su opinión. ¿Cree usted que Can Yaman necesita una película de Hollywood para convertirse en una verdadera estrella en Estados Unidos? ¿O piensa que Telemundo y las plataformas ya le ofrecen un camino más moderno y más inteligente? Gracias por acompañarnos hasta el final. Suscríbase a Amor y Sueños, active las notificaciones y comparta este video con quienes siguen la carrera internacional de Can Yaman. Hollywood puede esperar. Pero el próximo movimiento en Estados Unidos podría estar mucho más cerca de lo que parece.